¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Guatemaltecos Ilustres. Hoy es un episodio especial porque tenemos a un invitado que vive fuera de Guatemala, pero está visitando acá a su país. Él es Ricardo Moll, tiene un doctorado en computación del MIT y es el guatemalteco ilustre Orator del 2021. Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Mario, gracias por la invitación. Estoy contento de estar por aquí porque tenía un rato de no venir y cada vez que vengo siempre veo que la ciudad va cambiando bastante y es un bonito ambiente y aparte la familia y todo que están por acá, entonces pues bien, bien. Buenísimo. Bueno, estamos grabando un segundo episodio, aprovechando que estás aquí por Guate. Y, bueno, graduado recientemente, te acabas de graduar, ¿no? Del MIT. Una graduación especial para nosotros, para Seguros Universales, porque te graduaste junto con Alessandre, que viajó con nosotros a Boston como premio que le da Seguros Universales a los jóvenes que ganan la Olimpiada Nacional de Ciencias. Estuvimos, yo creo que si él se graduó este año, creo que viajamos como en 2017, creo yo que viajamos con Alessandre. Así que, bueno, interesante, ¿verdad? Porque, bueno, para nosotros una graduación especial, porque teníamos a un chico que viajó con nosotros en la Olimpiada Nacional de Ciencias y a ti que eres guatemalteco ilustre orator. Sí, la verdad, ahora que lo mencionas, sí fue bien, bien interesante para mí ver la trayectoria de Alessandro porque cabal 2017 llegaron ustedes, varios de ustedes. Ya estuvimos dando vueltas ahí en el MIT y me recuerdo que le interesó bastante y sí dijo que había interés en aplicar. Y uno sabe que eso es difícil, ¿verdad? Porque es difícil entrar al MIT, o sea, ajeno a que uno aplique y todo, pues siempre hay, o sea, hay una gran competencia y las probabilidades no son necesariamente altas, pero solo aplicando puede entrar uno, ¿no? Entonces, o sea, me dio mucho gusto ver esa actitud de voy a aplicar y cabal el año siguiente había aplicado y logró entrar y la pasó muy bien. Y de hecho trabajamos juntos un verano, el primer verano que estuvo ahí, que fue el COVID cabal, que Ujú. eh, entonces él fue parte, en los veranos uno como estudiante de allá puede hacer como investigación con alguien que esté en posgrado o con algún profesor. Ujú. Solo tiene que conseguir a alguien que trabaje con uno. Y entonces él trabajó conmigo ese verano en un pequeño proyecto ahí. Y fue bien, bien alegre trabajar con él porque pues, pues uno nunca, casi nunca trabajan, o sea, hay pocos guatemaltecos, ¿no? Entonces es como bien, se siente bien trabajar con otra persona de por acá. Eh, y luego siempre nos estuvimos en contacto eh, y luego, bueno, se pasó el tiempo, ¿no? Y terminamos grabándonos juntos ahorita. Yo ahí terminando el doctorado y pues Alessandre el undergrad en matemática y computación y neurociencia, una como mezcla de... Sí, 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 sí. Que también fue bien, me gusta que... Bueno, yo soy fan de las matemáticas, estudié Ujú. computación, pero estudié también matemáticas en mi licenciatura Ujú. y ese fue mi primer interés realmente y soy muy fan de las matemáticas, entonces la verdad es que me encanta conocer gente de Guate que está estudiando matemáticas también porque siento que no está tan promovida y también no es muy conocida en general, o sea, lo que yo considero matemática, digamos, no es tan conocido a nivel popular, Ujú. eh, sino, y creo que es bueno que entre más gente lo estudia, más se va a difundir ese tipo, el conocimiento de qué es, de qué se trata. Y como ayuda para muchas cosas, yo creo que el desarrollo del país está un poquito atado a cosas así, y lo ves un poco en otros países que es como una base para construir otras cosas, ¿no? Y entre más guatemaltecos veo haciendo eso, mejor. Entonces, y aparte, la curiosidad, cuando uno estudia ahí, uno tiene acceso a otras carreras
como estas de neurociencia, que son ciencias como más nuevas, que están nacientes, ¿verdad? O sea, ya tienen un rato, pero en comparación y que todavía van empezando a entender qué está pasando. O sea, es como emocionante porque estás en la... Son como ciencias que todavía están, o sea, están en el proceso de ser como creadas, todavía hay muchos misterios y todo, entonces también se me hizo bien, qué bueno que estudió también esas materias. Y computación, que es súper útil y creo que también eso es lo que estudio yo, y que yo creo que es parte de lo que puede ser un motor de desarrollo para muchos lugares, porque es de bajo costo, pero de muy alta utilidad. Entonces, no se necesita tanta inversión inicial para computación, y creo que eso es lo que hace que muchos países puedan modernizar su infraestructura de computación sin tener que necesariamente haber desarrollado un montón de otras infraestructuras, ¿verdad? Y lo ves en Guatemala, que también vas viendo que más y más servicios se pueden hacer en línea, y hay mucho trabajo de volverlo todo digital, y ayuda un montón eso, a pesar de que hay carencias de infraestructura física. Al menos eso puede seguir caminando rápido y ayuda a compensar un poco. Entonces yo creo que, lo puede hacer gente en grupos más pequeños, ¿no? Entonces es como, para todo el mundo es una materia que creo que puede ayudar a esquivar un poco los obstáculos que hay, y lograr mejorar mucho procesos del gobierno, procesos de compañías privadas, todo. Entonces, también otro motor de desarrollo, creo yo. Claro. Y bueno, para entrarnos en materia, pues este ya es el segundo episodio que grabamos contigo, y pues si alguien quiere como escuchar un poquito la historia, puede irse al episodio anterior que tuvimos con Ricardo. Pero a ver, cuéntanos un poquito de qué es lo que, digamos, sobre qué es tu doctorado, ¿verdad? Para ir hablando un poquito, este va a ser un poquito el más tecnológico este episodio, pero creo que es bueno tener esa diversidad. Sí, bueno, un doctorado allá, realmente el tema, o sea, uno se doctora en una materia, pero un doctorado en sí es bien específico, o sea, son proyectos realmente, y uno tiene bastante libertad, dependiendo de quién es tu asesor de doctorado, y uno tiene mucha libertad en definir de qué se trata específicamente lo que uno hace. Entonces, mi interés inicial eran como bases de datos, y en eso, pues, me fui dando cuenta que ciertos datos no tradicionales, que le dicen datos no tradicionales, pero que realmente, por ejemplo, imágenes o datos no estructurados, porque no son como tablas, sino son como imágenes, video, audio. Estas cosas se generan mucho. Por ejemplo, los teléfonos hoy día tienen cámaras. También cámaras aparecen en un montón de otros dispositivos, como drones, como y carros. Y todos estos datos se están produciendo a un nivel más y más rápido, y tal vez incluso empiezan a volverse más importantes que los datos ya como estructurados, los que uno pone en una forma. Y, o sea, viendo ese patrón de que generar estos datos por ejemplo, tomar una foto es mucho más fácil hoy día, y grabar un video también. Entonces se van acumulando estos datos, y muchas veces tienen mucha utilidad, pero comparado con otros datos es mucho más difícil encontrar, es difícil trabajar con estos datos. Por ejemplo, si tú tienes un dato tradicional como una tabla en una base de datos, tú puedes buscar cosas en la base de datos por nombre, por lo que sea, qué campos tenga. Y eso es algo que no requiere, o sea, eso ya de por sí es casi inherente a ese tipo de datos, que tú puedas. Y entonces, uno de los retos con estos otros tipos no tradicionales de datos es que muchas cosas bien básicas no son tan sencillas de hacer. Por ejemplo, buscar algo, si tienes una colección de imágenes grande o de videos, por ejemplo, y no tal vez a nivel personal, sino compañías mismas también generan estos datos. Y
organizaciones, qué sé yo. Y ellos, por ejemplo, Tesla. Tesla tiene, cada persona que compra un carro Tesla, tiene, si quiere usar el autopiloto, el piloto automático, tienen que, según entiendo, porque yo no tengo un Tesla, uno tiene que acceder tiene que aceptar que uno va a compartir ciertos datos con la compañía que ellos usan para mejorar el servicio y para poder ver si funciona bien o no, a cambio de poder usar el servicio. Y esto le involucra transferencia de datos del carro hacia la central. Y eso incluye datos como digamos, de movimiento, pero también incluye imágenes y video que el carro va tomando, porque es parte de los datos que el mismo vehículo usa para poder tomar sus decisiones. Entonces ellos tienen que ver si hubo una decisión desacertada, qué datos, o sea, qué es lo que se veía en ese momento, ¿verdad? Y entonces, ese es un ejemplo de una compañía que, por ejemplo, acumula un montón de datos. Pero si regresamos al original de la tabla, manejar ese tipo de datos es mucho más difícil porque no hay una forma rápida de decir, bueno, quiero ver las imágenes que tengan tal cosa en ella. Google Search, por ejemplo, para imágenes, al menos hace un tiempo la forma en que funcionaba era que si estaba en una página web, había algún texto asociado cerca de la imagen o algún nombre del archivo o algo así que tal vez daba pauta de qué podría ser. Y algo así funcionó al inicio. No sé hoy día exactamente qué hacen porque ellos también van actualizando, pero no era una búsqueda a base del contenido de la imagen, sino era una búsqueda a base... El texto que describía la imagen. Exacto. O sea que si uno solo toma un montón de imágenes, esa técnica no aplicaría si uno solo tienes una base de datos de imágenes. Son otras técnicas que necesitas. Y la realidad es que todo eso se vuelve más complicado que cuando uno solo tiene como campos. Entonces, la búsqueda es como realmente no hay ningún problema. Está hecha para hacer una búsqueda fácil. Entonces, el punto es que como va haciendo que esos dos se vuelven más importantes y que hay como las cosas más básicas que se deben hacer con eso son difíciles, es como un área fértil para trabajar. Especialmente si uno anticipa que la utilidad puede incrementarse, ¿verdad? De esto. Entonces yo, empezando mi doctorado, como que noté un poco esto y quise orientar mi trabajo a tratar de abordar ese tipo de problemas, y las herramientas que están disponibles para esto son, o sea, la razón por la que ahora se pueden abordar mejor que antes es que la inteligencia artificial va avanzando y esas mismas técnicas de inteligencia artificial se pueden usar para manejar este tipo de datos. Y estas técnicas de inteligencia artificial, de machine learning que le dicen, o sea, aplican a muchos de esos tipos de datos no tradicionales, ¿verdad? Siempre hay limitaciones, o sea, que no es que te resuelvan todo el problema. Y precisamente ahí es donde yo digo que entro yo, que es abordar cierto tipo de problemas que no están cubiertos por las técnicas existentes, pero que sí son un problema real. Y poder como, por ejemplo, el de búsqueda, que es un problema que es, por ejemplo, precisamente en el caso de Tesla, digamos, y tal vez ellos van acumulando un montón de datos. Luego tal vez quieren ellos venir y decir, bueno, quiero encontrar casos de donde hay, por ejemplo, alguien en una silla de ruedas, porque queremos tratar ese caso especialmente en alguna parte del sistema. Entonces, primero lo que tienen que hacer es ir a encontrar imágenes que tengan alguna silla de ruedas ahí, pero en realidad eso no es necesariamente... Tienen que encontrarlo en sus datos para que funcione bien a la hora de... Entonces, eso no es necesariamente fácil si van a buscar. Tal vez nunca o sea, es muy posible que sea raro. Pueden ser otras cosas. Entonces, solo esa tarea que suena simple, si tienes, no sé, millones de carros mandando datos por años y tienes todos esos datos, ¿cómo va a ser? Y es raro, ¿no? O sea, ¿cómo vas a ir a encontrar estas cosas en tus datos? Es una tarea que ya está fuera como que de la habilidad manual de las personas. Entonces también necesitan herramientas para ese tipo solo para poder hacer el primer paso de una cadena que cuando encuentras estos datos, luego tal vez quieres hacer algo como entrenar algún modelo para poder detectar sillas de ruedas, qué sé yo. Pero el primer paso antes de eso es poder encontrar las imágenes que tú vas a usar para marcar y luego para entrenar los algoritmos.
Y de hecho, o sea, nosotros estábamos queriendo hacer algo y nos dimos cuenta que esto, o sea, de por sí, muchas veces en investigaciones en este campo ya como que los datos ya están. Entonces, los que se dedican a esta área de inteligencia artificial a veces ya trabajan con sets de datos que ya tienen todo lo que necesitan y a base de eso hacen su trabajo, pero en la vida fuera de la investigación, alguien que quiere usar estas técnicas tiene que primero construir su set de datos. Y el primer problema que van a encontrar es eso. Ni siquiera, o sea, a veces es fácil. Si quieres encontrar un carro, sería fácil. Solo puedes hacerlo al azar y vas a encontrar carros. Pero sí, para cosas que no son comunes, o puede ser ni siquiera, no, o sea, pueden ser cosas que tal vez son más específicas, como una combinación de atributos, por ejemplo, que una silla de ruedas con alguien usando una gorra roja, qué sé yo. O sea, búsquedas más así, se vuelve muy complicado. Y entonces, de eso, haciendo un proyecto, nos dimos cuenta que esto por sí es difícil y que realmente es un problema que hay que abordar y a eso me dediqué. O sea, a ese problema general es que yo me dediqué en varios proyectos, solo que diferentes variaciones. Y, y así terminé familiarizándome bastante con lo que está pasando en ese campo de inteligencia artificial. Y parte de o sea, no sé si podemos, bueno, están los proyectos específicamente, pero también están las tendencias que tienen que ver con esos proyectos. No sé si... no sé cómo quieres... Pues podemos hablar un poquito. Al final de cuentas, creo que ahora todo el tema de inteligencia artificial, toda esta parte de AI, y con ChatGPT y toda esta cosa es como que es el nuevo boom, ¿no? Como que tal vez el acceso a la inteligencia artificial. He escuchado noticias que creo que Elon Musk y algunos dijeron que detuvieran por cierto tiempo el tema de la inteligencia artificial hasta que esto como que estuviera como regulado, porque es un tema de que va creciendo, digamos, las imágenes que puedes hacer, digamos, con inteligencia artificial. O sea, va como súper rápido, ¿no? Sí, o sea, sí va bien rápido y de hecho yo creo que hay mucha gente que está trabajando en el campo, o sea, está enterada de un área, ponte, yo más como de imágenes y relaciones con eso, y es difícil seguirlo, todo lo que está pasando, porque cada día como que hay mejoras de algún tipo u otro, y cada año ves que ciertas cosas que parecían difíciles el año pasado van cambiando, entonces a veces salen de la nada, o sea, quién lo hace, no necesariamente quién te lo esperas, porque... Hace creo que Ok. 2 años, hace unos 3 o 4 años, no mucha gente sabía de OpenAI, por ejemplo, y hoy con ChatGPT, por ejemplo, creo que tal vez ya más gente va reconociendo el nombre. Bueno, en fin, lo que yo siento, bueno, no te puedo hablar de la amenaza que presenta porque no, o sea, desde donde yo lo veo, tal vez o sea, no lo veo, esa amenaza como existencial. Ok. Solo porque no, tal vez ellos lo dicen porque no, digamos, si sigue avanzando a un ritmo muy acelerado, tal vez ni siquiera te vas a dar cuenta, qué sé yo, pero no, o sea, la forma en que funciona hoy la inteligencia artificial es como, o sea, es más como un brazo mecánico o como que o sea, no es una inteligencia, es algo así como que tienes un brazo robótico y puede hacer o sea, me explico, como que es muy específico Ok. y no realmente está hecho para ser como autónomo realmente, o sea, no hay, es más como una función, o sea, toma un input y te da un output y no es más como, no es como un humano, digamos, que tiene como una memoria y entonces, pero bueno, esos no son argumentos así, solo yo siento que como que hay, digamos, desde ese punto de vista, es difícil ver cómo eso se vuelve realmente una amenaza existencial, pero si alguien y aparte tiene sus defectos, o sea, no hay que trabajar muy duro para encontrar donde no funciona bien. Claro. Lo que sorprende es que muchas veces funciona muy bien, pero no es, o sea, yo me dedico, pero si funcionara muy bien, no habría ni un doctorado que hacer. O Claro, sea, porque lo haría. exacto, o sea, no habría ningún problema. Eh, O hay áreas que están más desarrolladas, por ejemplo, temas de diseño o
digamos, eso es lo que yo he escuchado, tal vez por el área en el que yo estoy. Verá que ya tú le puedes pedir que necesitas una persona que esté sentada en una banca con un atardecer y no sé qué, y te regresa una imagen muy parecida. Puede ser que en áreas esté mucho más desarrollada, ¿no? Sí, o sea, bueno, cuando habla, solo para aclarar, solo lo del brazo, no está hablando literalmente de un brazo, o sea, lo que está avanzando ahorita, o sea, un brazo robótico, digamos, está, más que nada, lo que está hablando es que es, lo que va avanzando bastante rápido son los de lenguaje, Ujú, los modelos de lenguaje, eso es lo que está, lo que avanzó rápido en los últimos 3 años. ujú, Y esos son los que, o sea, ChatGPT sería parte de este grupo de modelos. ok. Ellos van avanzando rápido, pero incluyo eso. Ellos creo que serían lo más rápido y esos todavía los incluyo en lo que te estaba diciendo, que se ven muy útiles y creo que van a tener mucho impacto, o se ve como que van a tener mucho impacto en manejo de información, Ujú, eh, búsquedas de tu propia información. Todavía no está ahí porque, por ejemplo, ChatGPT no es, o sea, es solo algo que te da texto que se mira como que fuera un texto factible, pero no es que sea ujú, algo que te puede dar hechos, porque no tiene ninguna conexión o sea, no tiene ninguna conexión con la realidad, solo de cómo se ve el texto que la gente escribe en el internet. ujú, Entonces, o sea, se puede inventar algo que suene factible, a veces está ok. correcto y a veces Ujú, no, porque no hay ninguna, en su entrenamiento no hay nada que sea como que pueda diferenciar entre hechos o sea, una ficción o un cuento, no hay. ujú, Entonces, por ejemplo, ahí hay una gran limitación. Eh, es súper interesante ver cómo funciona ChatGPT y también es bien interesante ver las potenciales aplicaciones que tiene, que la gente se inventa o los ujú, potenciales comportamientos que exhibe cuando se habla de una forma u otra, pero, o sea, por ejemplo, faltan cosas ahí para poder, por ejemplo, verificar de dónde salió esta información. Digamos, tal vez te puede decir qué fuente fue ujú, y entonces tú verificas. Sería, por ejemplo, yo creo que hay gente trabajando en esto, definitivamente. ujú. Pero, digamos, ese es el más avanzado y aún así yo creo que no, o sea, no. Todavía le falta. O sea, para sentir amenaza, diría yo, bueno, o sea, Ok. está lo de diseñadores que decías que esa es otra área que es el área de visión y lenguaje. Ujú, Y visión y el lenguaje, creo que va un poquito atrás ujú, de lenguaje, pero eh, visión y el lenguaje también, o sea, los que tú puedes escribir una imagen y ujú. que te pinte una imagen, eh, se ve bien interesante. No sé si, o sea, puede ser que sea una buena herramienta para diseñadores en el futuro y en el presente Ujú, también empezando. No sé si realmente va a reemplazar a un diseñador porque, o sea, realmente al final de cuentas es como un proceso iterativo ujú. y el diseñador tiene, o sea, tiene sus objetivos. No sé si se oye a veces como que es el fin del diseño, no sé. Puede ser que sea tal vez una forma en que puedan haber más diseñadores o que los diseñadores pasen más tiempo haciendo otras cosas. Pero, pero sí, se ve bien interesante. O sea, tal vez es una forma de hacer una versión inicial de algo, no sé. Em, pero digamos, sí tal vez siento que es más factible algún tipo de amenaza como de amenaza a algún sector de la economía, Ujú, en el sentido de que tal vez hace que ciertas compañías o ciertos sectores que estaban bien, como se veían muy sólidos, tal vez ahora se ujú, vean un poco tambaleantes, porque tal vez ya no tienen tanta ventaja, porque ahora se puede empezar algo con mucho menos recursos, ¿verdad? Porque esos modelos están disponibles para todos. Eh, entonces esa tal vez es una amenaza más real, o sea, en el sentido de que puede haber como cierta disrupción en ciertas cosas, pero no sé qué tanta amenaza. Yo siento más emoción, soy sí. más optimista y positivo a Sí, eso te veces. iba a decir. ¿Cómo ves tú pues tú, todos los trends? Tú estás en la cuna de la tecnología en MIT, en Boston. ¿Qué ves? O sea, ¿qué ves en el futuro? ¿Qué es lo que se va a ir aplicando, digamos, próximo en el mercado que va a llegar al público en general, ¿no? ¿Qué es lo que yo veo que va a llegar? Sí. Bueno, siempre predecir es como, o sea,
Uno Es puede un poco estudiar esas difícil. cosas, pero yo creo que hasta los más expertos no se puede confiar bien en las proyecciones que hagan acerca de esas cosas, pero hay cosas que ya están ahí que como que solo falta así dicen, ¿no? Que a veces el futuro ya está ahí, solo está, todavía no todavía mucha gente no lo conoce, pero ahí está. Ujú. Y yo creo que, bueno, yo creo que sí, en manejo, por ejemplo, yo en cierta forma le apuesto a búsquedas. Ujú. Por ejemplo, todos estos modelos ayudan a entender qué es lo que hay en una foto, en un audio, Ujú. en una foto de un documento, en un texto, qué es lo que hay ahí. No solo generarlo, sino también entender qué hay ahí. Ujú. Yo creo que ese campo de poder buscar cosas por contenido, eso es algo que ya, o sea, que ya se está viendo y tal vez puede ser que salgan nuevas compañías grandes de eso. O sea, por Ujú. ejemplo, tienes todos los datos de una organización, seguros universales, Ujú. que incluye documentos escaneados, documentos, qué sé yo, o sea, todo tipo de documentos. Si quieres buscar algo, tal vez te recordás, tenés algún nombre para lo que querés, no te recordás bien de los detalles, tal vez no de las palabras exactas que están ahí, Ujú. tal vez lo lográs encontrar Ujú. usando una descripción de lo que tiene, como que es la que dirías a un humano, tal vez, así como Ujú. una factura que tenga tal cosa, pero tal vez las Ujú. palabras no son las mismas, ¿no? Antes era más como sensible a ese tipo Si de no era la cositas, si no palabra era la como palabra ahora, correcta, y no lo eso ya va encontrabas. cambiando. Ujú. Y no se necesita, o sea, tan avanzado, pero ya vas viendo que se va volviendo mejor. Y, y así y también, digamos, si las compañías tienen datos de distintas formas, tienen texto, tienen imágenes, tienen cosas así, o Ujú. sea, todo eso ya puede ser tal vez tratado de una forma unificada, algo que tal vez antes no se podía. Por ejemplo, YouTube mismo hablaban hace unos años, hace unos 3 años, YouTube, había una entrevista de alguien que estaba en YouTube, que era director o algo alto en YouTube, y él hablaba de que en YouTube las búsquedas funcionan a base de la descripción que se le da al video, no a Ujú. base del contenido del video mismo. Entonces, eso, eh, ese tipo de cosas era el estado de esto antes. Yo creo que esto es algo que uno ni se da cuenta que lo están cambiando, pero va a ir mejorando. Tal vez las Claro. mismas compañías que ya tienen estas cosas o compañías nuevas que tal vez, y eso sí tiene el potencial de acelerar mucho cosas, tal vez algunas cosas administrativas, Ujú. cosas que tengan que ver con eso, creo que sí tienen, también por ejemplo, traducciones, cosas así, creo que van avanzando. Todavía no, Google Translate yo creo que todavía no usa todas esas cosas, pero Ujú. las tecnologías que ya están como algo demostradas, que pueden mejorar esto, están ahí. E incluso de lenguaje, potencial de manejar lenguajes que sean mucho más pequeños que antes, porque tal vez ahora es más automática la forma de agregar nuevos lenguajes. Ujú. Antes tal era muy manual cada lenguaje y ahora creo que van mejorando en eso, entonces es como una... Esas cosas sí, creo que vienen rápido, que tu teléfono entienda las búsquedas en tu teléfono. Incluso, o sea, hoy Ujú. día ya si uno busca en un teléfono, si tienes Android y usas Google Ujú. Fotos, puedes buscar casi por ciertos contenidos, limitado, Ujú. pero puedes buscar por lo que hay en una foto, Ujú. que sea un perro, te va a encontrar. Pero creo que ahí tienen como categorías y si estás fuera de eso, tal vez no te lo encuentran tan fácil, aunque eso puede que vaya cambiando. Ujú. Pero, o sea, eso solo que en mayor escala. ¿Y por qué? Porque si falla, no es el fin del mundo. O sea, Ujú. si falla este tipo, como la tecnología no es perfecta, Ujú. entonces, pero en ese campo un fallo es, bueno, no te encontré todo, pero, o sea, te encontré más que antes, entonces Ujú. es mejor. ¿Ah? En otros campos donde se requiere, por ejemplo, robots o, qué sé yo, carros como piloto automático así completo, Ujú. ahí el problema que hay Y no puede fallar. es que no, exacto, o sea, que no es como que solo que funcione bien mucho del tiempo, sino que no falle. Ujú. Y, y esa garantía siento que es más difícil de dar, o sea, que no falle, Ujú. o sea, entonces yo creo que esas tienen como reto, es un problema un poquito más grande, o bastante más grande. Entonces eso no sé yo cuándo va a estar realmente listo para que esté realmente en uso masivo. Em, Tal vez asistentes, por ejemplo, o sea, el ChatGPT, Ujú. que uno realmente chatea con él, es posible que sea, si pueden irlo volviendo más factual, es posible que se vuelvan mucho mejores los asistentes de Ujú. servicio al cliente, qué sé yo. Cosas así, o sea, bueno,
no sé si, bueno, tal vez se me está olvidando alguna otra, pero, o sea, hay como que áreas que son como más fáciles. Que vaya, porque va evolucionando, como lo decías, van haciendo cambios en el camino y no te vas dando cuenta, solo te vas dando cuenta que va mejorando, pero no, realmente al final de cuentas no sabes qué es lo que hay atrás, ¿no? Sí. Ahora, regresando un poquito a Ricardo, digamos, pues acabas de graduar, y, ¿cuáles son tus planes? ¿En qué te quieres enfocar? Y hacia dónde vas. Pues me estabas contando que vas a hacer algo ahorita en el verano, y que pues de ahí tomarás tus decisiones o en qué campos te gustaría a ti enfocarte. Digamos que al final de cuentas creo que eso puede ayudar a alguien que esté en este campo o que le pueda llamar la atención, ¿no? Bueno, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué planes tengo? Bueno, yo ahorita terminé y tengo unos meses para decir qué hago porque hay muchas opciones y aparte quiero como que tomarme el tiempo para platicar con gente de qué es lo que, em, qué proyectos se está trabajando, especialmente si son iniciativas que van algo tempranas, por ejemplo. Ujú, Realmente bueno hablar con personas y te expliquen cuál es la edad que ellos tienen, entonces eso quiero hacer ahorita. ujú, Las áreas que te mencioné, en parte, o sea, ujú, por el potencial que tienen, creo que sería interesante. También, o sea, digamos, yo durante el doctorado estaba tratando de ver problemas que yo sentía que tenían, o sea, que son problemas que tienen eh, como potencial, ¿no? Que si la solución, si es que mejorar en esos problemas tiene su... Entonces, te vas enterando de qué cosas hay o qué cosas no hay y quién está trabajando en eso. ujú, Entonces, quiero hablar con, digamos, eso es lo que quiero hacer ahorita. Por ejemplo, también una ujú, cosa que quiero hacer es, y que no le dediqué tanto tiempo en el doctorado como creo que hubiera sido bueno en retrospectiva, es mejorar como comunicación del trabajo que se hace, porque se hace ujú, para como una audiencia académica, pero yo creo que, digamos, los medios hoy día son más orientados a cosas cortas, y incluso mucha gente que hace investigación no le interesa estar leyendo una descripción larga de todo lo que, aunque se pide eso para poder publicar, ujú, se quiere realmente para poder comunicarle a alguien lo que estás haciendo, es más fácil explicarle ya sea en persona ujú, y que ellos te digan más o menos qué es lo que quieren que les expliques. O hacer algún material más corto, entonces quiero trabajar un poquito en eso. Toma tiempo, eso, o sea, crear materiales de comunicación, así como tal vez incluso como videos explicando de qué se trataban ujú, ciertos proyectos. Todo eso como toma un montón de tiempo, pero se me hace interesante explorar eso un poco. También para poder comunicar lo que se ha hecho, para poder encontrar una mejor, tal vez eso hace que uno pueda encontrar encontrar un lugar donde se trabaje lo que uno quiere, que sí, se entienden bien lo que uno hace y uno entiende bien lo que ujú, ellos hacen, entonces se les da mejor pues, potencial de trabajar juntos. Me interesa como el emprendimiento, aunque no necesariamente tengo que ser yo si alguien que está trabajando en algo interesante, puede ser también como... eh, y la investigación también me interesa como opción, o sea, seguir trabajando en algún tipo de investigación, puede ser en alguien algún laboratorio o algo así, porque uno tiene libertad de seguir explorando. Y eso me gustó ujú, bastante de mi experiencia. O sea, de doctorado ya es tener la experiencia que tú puedes decir, bueno, si un día ves que te interesa un problema, puedes decir, bueno, la verdad es que me interesa ese problema y ujú. tiene potencial. Incluso puedes decir, bueno, sabes que voy a dejar de trabajar lo que estaba trabajando. Por lo que empecé, porque encontré otro Sí, problema encontré más otro interesante. problema y te dan, o sea, depende un poco de con quién trabajes, pero Claro. te dan la libertad de eso. Sí, cierto que te alarga un poco las cosas, pero es tu decisión y eso es importante poder tener al menos creo que se aprende mucho teniendo un poquito de esa libertad. Luego ya te sientes más cómodo, más a gusto Ujú, y incluso en un contexto en el que tal vez no son tan comprensivos, pero a mí me gustó esa experiencia. O sea que eso es en un doctorado, tal vez en computación es más sencillo porque es más fácil cambiar cosas. ujú, Eh, es algo que me gusta de la computación, que realmente, o sea, las barreras para empezar algo son bajas. Entonces, eh, sale una nueva cosa, no es algo tan difícil. Digamos, alguien ujú, aquí en Guatemala puede explorar todas esas herramientas ujú, que están saliendo, un estudiante acá puede hacerlo, cosa que sería difícil con ciertas otras tecnologías físicas, ¿no? ujú, Entonces, por eso yo siento que computación y matemáticas son como
son de baja como inversión de... Solo de tiempo sí requieren, pero no tienes Pero que no tener tiene no una barrera capital, alta sí. para poder entrar, digamos. Sí, exacto. Pero tienen esa barrera baja, creo que es lo que hace que mucho del mundo pueda como que irse metiendo, porque uno ve que van... Entonces, yo en ese sentido, digamos, para alguien que está interesado en ciencias y eso, yo diría computación es una herramienta para todas las ciencias y lo vas viendo más y más. No sé si, por ejemplo, en biología, para poder entender la estructura de las proteínas y poder predecirlas sin tener que hacer un experimento caro. Ahora están mejorando las herramientas que tratan de predecirlo a partir de la secuencia de aminoácidos que tiene. Entonces, y con eso se puede, si sabe la estructura, según entiendo, pueden predecir mejor cómo funcionaría una medicina, qué sé yo. Entonces, digamos, porque es barato, es que es bueno aprender a usar computadoras, ya sea que tu carrera vaya a ser computación o cualquier otra cosa. Y bueno, entonces, eso es hacer computación del doctorado. Yo creo que en Estados Unidos el doctorado es como una experiencia algo intensa. También depende de uno un poco qué proyectos hace, pero se la recomendaría a alguien dependiente. No, depende también, toma tiempo, entonces es realmente algo caro, hablando de tiempo, pero le pagan a uno, es como un trabajo. Okay. Si te interesa desarrollar como investigación, tener como libertad para poder pensar en direcciones, problemas, para cometer errores, en el sentido de tal vez en el ver cómo las ideas a veces funcionan y no funcionan, y eventualmente siempre hay algo interesante. Entonces, eso sí te recomiendo un doctorado a cualquiera que esté pensando en eso. Y bueno, sí, o sea, yo estoy bien contento con la experiencia y estoy emocionado también pues del campo que va a tantas cosas que están ahorita que uno dice, bueno, a ver qué, tengo que tomarme un poquito de tiempo para ver qué vale la pena más. Sí. Bueno, buenísimo. Bueno, Ricardo, pues la verdad es que, bueno, interesante charla ahí para ponernos un poquito al día de todo lo que está pasando, de tu visión de cómo están las cosas, em, hacia dónde vas, porque yo creo que al final de cuentas eso puede, pues, inspirar a otros y ayudarlos a conocer. Y como tú dijiste, la barrera para entrar a todas estas ciencias, ¿no? No es nada alta, y eso puede hacer que cualquier persona pueda entrar, aprender, conocer e irse desarrollando, ¿no? Y, bueno, no sé si quieres agregar algo más ya para concluir. Sí, o sea, hablando de esto para poder entrar en este tipo de cosas, yo creo que, bueno, la barrera, digamos, no es necesariamente, no es monetaria, yo creo que más como, bueno, hay una barrera mental, tal vez un poco de miedo, y yo lo que diría es que toda la gente, siempre hay temas que dan miedo inicialmente, pero luego el miedo se va por familiaridad. Entonces el miedo no es una buena señal, creo yo, para tomar decisiones. Ujú. Y la otra cuestión es, yo creo que ayuda mucho la comunidad de la gente alrededor de uno. Yo aquí en Guatemala estuve involucrado en las Olimpiadas Nacionales de Ciencia. Participé varios años y estuve también en las Olimpiadas Internacionales de Mate. Y lo que me recuerdo más que de las competencias es que la preparación para las Olimpiadas llevaba clases. Y la gente la gente que uno se juntaba en esas clases estaba interesada en la materia y era como eso como crea como un grupo de amigos que les interesa todo esto y eso impulsa mucho tu interés, o sea, tener una comunidad de gente que le interesen esas cosas y juntarse con esa comunidad. Y yo creo que eso es, o sea, yo siento que también es parte de lo que le da el valor por ejemplo, al MIT, es la comunidad, la gente que está ahí, más que algún específico profesor o libros o qué sé yo, sino incluye al profesor, la comunidad, pero no es solo eso. O las clases eh, entonces esos son recursos que se necesitan para cualquier cosa eh, y, y bueno, monetario no es tanto con tanto material que hay afuera disponible Ujú. en línea. eh, entonces para el que le interese, digamos, es como trabajar esas dos cosas como tus miedos
y tu comunidad. O sea, busca, eso te va a ayudar a mantener la motivación más allá del impulso inicial, ¿no? Que el impulso inicial está ahí un rato, lo puedes usar, pero luego como que cae un poco, tal vez no sale algo como quieres, no sé. Esto te va a ayudar a seguir y la curiosidad, ¿verdad? Eso tal vez hace que sigas regresando al tema. Son como motores o cosas que te ayudan a no tener que... Eso te ayudan sin tener que hacer tanto esfuerzo, creo. Ok. Bueno, Ricardo, pues de verdad que es un gusto tenerte de nuevo en el podcast. Muchísimas gracias por tu información. Y pues la verdad es que el podcast de Guatemaltecos Ilustres está pensado para poder inspirar a otros guatemaltecos a través de historias como la tuya. Así que muchísimas gracias. Bueno, amigos, pues muchísimas gracias por estar en este nuevo episodio de este podcast. Yo soy el host del podcast de Guatemaltecos Ilustres. Mi nombre es Mario Tello. Les agradezco muchísimo por haberse quedado con nosotros hasta el final y nos vemos en un próximo episodio.